Bueno, mis hermanos, vamos a orar y comenzamos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos, hermanas que están ya conectados, aquellos que no han podido conectarse o vienen ya de camino, bendícelos de igual manera. Y permite que hoy tengamos una experiencia de aprendizaje, Señor, y de experiencia de crecimiento. Bendícenos grandemente en todo lo que hablemos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a compartirles la presentación de hoy. Ya la deben de estar mirando ahí. Y ahora sí. Ok. Hoy vamos a estar mirando algo elemental, básico, pero yo creo que es una herramienta simple, sencilla, pero poderosa, de acercamiento al texto bíblico. Ok, aunque este curso es de predicación, no dejamos de entrar un poco en asomarnos a la interpretación de la Biblia, porque finalmente cuando predicamos, predicamos la palabra de Dios, ¿no? Así que está obligado el acercarnos a la escritura. Obviamente hay un curso de interpretación bíblica o la palabra técnica en el lenguaje teológico, hermenéutica. Hay un curso de eso que si no lo han tomado, pues lo van a tomar. eh, pero es muy útil para la preparación del sermón. Pero sí quiero darles algo básico, aunque vuelvo, es simple, sencillo, no agota. En la hermenéutica, la interpretación bíblica es un campo inmenso, ¿sabe? Y muchos acercamientos que podemos hacer al texto de muchas maneras. Este, eh, eh, yo, de hecho, cuando doy el curso de teología, les doy algunas líneas de acercamiento teológico y de interpretación de la Biblia. Este, pero también voy a darles hoy algunas otras estrategias que pueden utilizar, que vamos a estar también mencionando. Recuerden mantener sus micrófonos en silencio para que no se me entre algún comentario, ruido de donde usted está. Y más, imagínense, le ofrecen café a usted y nosotros sin café, eso no es de Dios. Así que vamos Es un a... pecado, hermano, Sí, es pecado. eso, que el Señor lo redarguya. Bien, mi amado, vamos entonces a la clase. Lo primero, y son preguntas, cuando usted se acerque al texto, vaya haciendo, hágale preguntas al texto, tenga un diálogo, tenga una conversación con ese texto. No lo lea apresuradamente, léalo con calma. De hecho, haga énfasis en las palabras. Incluso un mismo texto, usted lo puede leer haciéndole énfasis a las palabras y le va a sacar perspectiva, le da ángulos distintos. Por ejemplo, Salmo 23 conocido, Jehová es mi pastor y hace el énfasis en el es, pero también puede decir Jehová es mi pastor, hace el énfasis en el mi. ¿Se da cuenta cómo le da un giro distinto? Primero estamos mirando quién es el Señor para nosotros. Luego es mío, ¿ok? Y luego pastor, ¿no? Jehová es mi pastor, ¿ve? Entonces, usted se da cuenta cuando lea el texto bíblico, aprende a hacer esos énfasis en la lectura y eso le empieza a impactar. Obviamente, usted ponga todo esto en oración. Cuando usted se acerca al texto bíblico, eh, órele al Señor. So, cuando yo me convertí como los 15 años, una de las personas que me discipuló me enseñó eso. Me dijo, Marco, acércate al texto bíblico y pídele sabiduría a Dios, que te hable, que te diga, que te enseñe, ¿no? Y el Señor lo va a hacer, ¿ok? Pídele que quieres que Dios te revele, que te inquiete, ¿no? Y Dios lo va a hacer, ¿no? Entonces, en ese aspecto, siempre lo he practicado de esa manera, no me acerco al texto como si leyera el periódico o, o un comentario en Facebook.
no, no, me acerco al texto con la noción de que Dios se da a conocer a través de la escritura y entonces le pido a Dios que lo haga conmigo de forma particular. Y eso es maravilloso, es poderoso. Claro, fíjate que la fe la produce el Espíritu Santo de Dios, nos inquieta. Y ahí es que entonces comenzamos a desatarse la fe, el creer. Pero una vez creemos, nos movemos a comprender, a entender ese Dios que hemos conocido al creer en Él. ¿Ok? Este, es como, les voy a dar un ejemplo, como cuando yo pues me sentí atraído a quien hoy es mi esposa y me empecé a dar cuenta que estaba enamorado. Me sigue. Y entonces yo busqué conocerla, pero primero me doy cuenta que me atrae, y eso se provocó, ¿no? Pero una vez me siento enamorado, provoco el conocerla, ¿ok? Así que el conocimiento se ubica, el estudio, la profundidad de ese estudio es conocer ese Dios al que hemos descubierto mediante la fe, ¿ok? Y en ese aspecto, el estudiar, nunca me lo subestime, jamás se me pare un púlpito a predicar si no ha estudiado y ha conocido ese Dios en el cual usted tiene fe, ¿ok? Y a través de ese texto bíblico en el cual Él es una de las maneras en que se da a conocer, ¿ok? Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar cuando usted tiene un texto bíblico frente a usted, ¿qué dice el texto? Esa pregunta parece obvia, pero créame, a veces ni la respondemos, ¿ok? Este, se puede hacer el ejercicio, y lo digo en términos, en concepto de aprendizaje, de simplemente leemos un texto bíblico y hablamos de todo menos de lo que dice el texto, ¿ok? Yo no sé si le ha pasado, ha estado en alguna predicación, donde a lo mejor se dicen muchas cosas chéveres y buenas, ¿no? E interesantes, pero ninguna conectadas al texto que se leyó, ¿ok? Pues entonces a lo mejor fue una selección del texto equivocado. ¿Ok? Así que cuando usted se acerca a estudiar el texto bíblico, la primera pregunta es ¿qué dice el texto? No que yo quiero que me diga. O sea, proteja ese texto bíblico de usted. No lo contamine, no lo vicie con sus ideas, con sus concepciones, con sus prejuicios. Usted me dirá, pastor, pero es que los cristianos no podemos tener prejuicios. La mejor manera de enfrentar nuestros prejuicios y librarnos de ellos es saber que los tenemos. Y entonces los identificamos. Y entonces los podemos enfrentar y cambiar. Y entonces ser personas con libertad, no prejuiciosas, ¿no? Así que, ¿qué dice el texto? No que yo quiero que diga, no que yo le estoy diciendo el texto, de golpe, ¿qué dice? Partimos de ahí, ¿ok? Luego, ¿qué le decimos al texto? Ahí empieza el diálogo, ¿ok? Y puedo leer algo y ¿qué le digo al texto? Genial, me da paz, ¿ok? Wow, me reta, ¿ok? ¿Qué le decimos al texto? Comienza ese diálogo, ¿no? ¿Qué no dice? ¿Qué no dice el texto? Esto es bien importante. A veces no, a veces hacemos una lectura bíblica y nos acercamos al texto presumiendo cosas que se nos han dicho del texto, pero no las dice el texto. ¿Ok? Y entonces ahí es que se viene, ahí es que se cometen grandes errores, hasta grandes errores doctrinales, ¿ok? Porque estamos repitiendo, diciendo cosas que no lo dice el texto y que incluso las damos por sentado. Yo siempre cuento, en Puerto Rico hay un refrán que dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ese refrán, no sé si ustedes lo conocen, en sus países tienen una versión de ese refrán, pero fue bien interesante en una ocasión. Hace muchos años yo estaba dando una escuela bíblica y una hermana me dice, Pastor, porque bien clarito que lo dice la Biblia. Dios dice, ayúdame, ayúdate, que yo te ayudaré.
que no lo dice la Biblia, es un refrán, ¿no? Pero ella lo daba por hecho, ¿no? Le sonaba tan espiritual o tan agradable, ¿no? Que ella lo daba por hecho. Pero así mismo hay muchas cosas que nosotros y podemos decir, ay, pero hermanita, eso no lo dice. ¿Por qué usted dice eso? Pero hay muchas cosas. La Biblia no dice que fueron tres reyes magos. La Biblia lo que dice que fue que fueron tres obsequios, oro, incienso y mirra. Y por eso a veces se argumenta que son tres magos, tres reyes magos, pero posiblemente eran varios magos de Oriente y iban en una caravana. Por eso es que Herodes, acuérdese que Herodes intervino con ellos. Si hubieran sido tres personas nada más, Herodes se hubiese deshecho de ellos. Pero al ir a una caravana de varios, Herodes lo pensó, ¿no? No puedo eliminar a esta gente así porque sí, ¿ok? Así que no nos dice que uno se llame Melchor, otro Gaspar, otro Baltasar. Eso no lo dice la Biblia, ¿ok? Mucho menos que dice que Melchor era de color negro. Tampoco nos dice eso la escritura, ¿ok? Sin embargo, la tradición lo dice y hay gente que lo da por hecho, ¿no? Y no son cosas que la escritura menciona, ¿no? El unir los dos textos cuando dice Dios es amor, pero fuego consumidor, eso no es un texto, esos son dos pedazos diferentes de texto que la gente los conecta, ¿ok? Pero no es un texto bíblico, o sea, que lo diga así. O sea, ¿cuántas cosas a veces leemos el texto bíblico y pensamos que lo dice el texto y el texto no lo dice? Y cosas que a veces hasta especulamos. Tenga cuidado con la especulación, ¿no? Usted puede sacar unas ideas, unas impresiones, pero cuando yo digo especulación es esas ideas que nos surgen de lo que pudo haber estado pasando, de lo que pudo, por ejemplo, Jesús se inclina y comienza a escribir en el suelo cuando le traen la mujer adúltera. La Biblia no dice que escribió. Y hay gente que han dado hasta sermones, no, porque Jesús allí empezó a escribir los pecados de la gente o los nombres. No, ahí dice simplemente que Jesús se puso a escribir en el suelo y no dice que escribió. ¿Ok? No lo dice. ¿Ya? Así que, ¿qué cosas no dice el texto? Y a veces tiramos demasiado y damos sermones basados en lo que no dice el texto, pues cuidado porque estamos escribiendo otra Biblia. No haga eso. Mejor amárrese. Quédese quietecito en lo que dice el texto. ¿Ok? Otras preguntas que podemos también realizar para estudiar el texto eh, es quiénes hablan en el texto. ¿Ok? Si hay un diálogo en el texto, si hay unos personajes, que eso también lo vamos a mirar, pero ¿quiénes hablan? ¿Quién no habla también? Hay que mirarlo, ¿no? ¿Quién habla y nos sorprende como la burra de Balaam, ¿no? Que salió hablando, ¿ok? Que sorprendió a Balaam, pues imagínate, ¿ok? ¿Qué dice el texto a través de esa gente que está hablando, ¿no? ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué nos dicen, no? Por ejemplo, hay un texto en Juan que dice un ciego que es sanado y él dice, porque Dios no escucha al pecador. Óigame, y de eso se ha hecho toda una doctrina. Y eso no lo dijo Jesús, no lo dijo el apóstol Pablo, no lo dijo Juan el Bautista, no lo dijo Juan el Evangelista, no Mateo. No, no, es la opinión de este hombre ciego donde dice que Dios no escucha al pecador. ¿Ok? Y de hecho, de eso hemos hecho una doctrina y hemos pasado entonces por alto que mire, sí, Dios escucha al pecador, escucha las lágrimas del que sufre, escucha tanto al pecador que nos escucha a usted y a mí. Uy, redarguye los padres. Así que, ¿qué dice el texto a través de los que hablan? ¿Qué? Y cómo entonces separar. No es lo mismo lo que dice el Señor acerca de la palabra
a lo que dice Satanás cuando lo está tentando. Tenemos que saber esa voz cuando habla. ¿Qué dice? ¿Por qué lo dice? ¿Ok? Cuando dice escrito está, mire porque él también citó. ¿Ok? Y que todo eso es importante. ¿Quiénes son los protagonistas del relato? Esto es sumamente importante. De hecho, es toda una estrategia de interpretación bíblica, lo que se llama el estudio bíblico basado en los relatos, ¿no? La, es el análisis narrativo, el análisis de los relatos. Y el análisis narrativo es bien interesantísimo y es bien sencillo, pero interesantísimo. Es quiénes son los protagonistas, cómo interactúan, qué dicen, qué no dicen, cuál es entonces, la trama, todas esas cosas. Y eso es un curso. De hecho, voy a hablar con el director, el pastor Ramón, a ver si podemos dar un masterclass del análisis narrativo. Sería bien, bien interesante. ¿Quiénes son los personajes? ¿Ok? ¿Ok? Hay un personaje o unos personajes que son principales, pero ¿cuáles son todos los personajes? Por ejemplo, miramos el relato del endemoniado Gadareno. ¿Quiénes son los personajes ahí? El protagonista, Jesús y el endemoniado, pero los personajes, los mismos discípulos están ahí el pueblo, están ahí los demonios, ¿ok? Y todo eso es importante mirar esos personajes. Entonces, ¿cómo interactúan? Volviendo a ese relato del endemoniado Gadareno. Mire qué interesante, Jesús le pregunta el nombre al endemoniado y le dice Legión porque somos muchos. Entonces le está preguntando al hombre que es anónimo, curiosamente es anónimo en el relato, pero cuando da nombre, los demonios hablan por él. Entonces es como los personajes se mezclan. Entonces usted ve esa ambigüedad. Por un lado, reconocen que es el Hijo de Dios, pero por otro lado, están diciendo, no me atormente, y van gritándole. ¿Ok? Entonces, como que hay por un lado un reconocimiento de la divinidad de Jesús, por otro lado se escandalizan, le gritan, claro, porque quienes están hablando no es solamente este individuo, este poder maligno, ¿no? A través de él, ¿no? ¿Y quiénes son los personajes? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Cómo interactúan entre sí esos personajes? Muy interesante. Volvemos al relato del endemoniado Gadareno. Dese cuenta que cuando Jesús llega allí, los que le salen al encuentro es este hombre gritando. Y obviamente son las voces del endemoniado. Cuando usted mira el relato al final, los que salen gritando, usted se dio cuenta, el pueblo, el pueblo son los que salen gritando. Una vez este hombre es liberado y los demonios caen en el hato de cerdo, esa era la economía del pueblo. Así que este pueblo prefería sacrificar a un individuo que salvarlo porque, y comprometer su economía. Así que van y le gritan y expulsan a Jesús. Jesús expulsando demonios y ellos expulsándolo a él. Le pidieron que se fuera. Así que el exorcizador salió exorcizado. Mire qué terrible esa gente son, ¿eh? Entonces, miren lo interesante cuando empezamos a conectar cómo interactúan entre sí los personajes. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la trama? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Ok? Y estos elementos, búsquelos identificar. ¿Ok? Eh, y eso es sumamente importante. Eh, de hecho, cuando usted lee el pasaje anterior al texto que está analizando y el pasaje que continúa o posterior al texto que está estudiando, usted le saca también información muy también muy interesante. Se da cuenta, por ejemplo, volviendo al relato del endemoniado Gadareno, ¿cuál es el relato que está anterior? ¿Qué es la historia que precede a ese relato? Allí busca y se va a dar cuenta que es cuando los discípulos están en el mar en medio de la tormenta. Y Jesús reprende las aguas y las tranquiliza, ¿no?
En aquel entonces el maligno podía afectar la vida emocional, física de la gente, pero también podía afectar el clima, el ambiente, la naturaleza. ¿Ok? Por eso entonces vemos las aguas y Jesús las reprende. ¿Ok? Así que vemos entonces, interesante, unos discípulos que tienen que ser liberados y calmados en medio de sus tormentas para que puedan entonces llegar al otro lugar y poder liberar a los que tienen sus cadenas por el enemigo. Y es un mensaje muy poderoso. Tenemos que bregar primero con nosotros para entonces poderle bregar o trabajar con la vida de otras personas. Así que, ¿cuál es la situación? ¿Cuáles son las situaciones que rodean este texto que estamos leyendo? ¿Qué tramas preceden o continúan a ese texto? ¿Dónde ocurre la situación? ¿Ok? ¿Dónde pasa todo esto? Fíjense que es en Gadara. En ese lugar sí se criaban cerdos. No en las tierras de Jerusalén, porque acuérdense que el cerdo era considerado inmundo. ¿Eh? ¿Dónde ocurre? ¿Y cuál es el conflicto y cómo se resuelve? Hombre poseído. Y la resolución es que Jesús lo libera, pero viene un clamor del pueblo y la resolución es que Jesús devuelve al endemoniado a su hogar y entonces sale del lugar. Curioso que cuando la gente llega a, a donde Jesús, cuando una vez liberado el endemoniado está a los pies de Jesús, un indicativo del discipulado, donde se consolida la liberación de la gente, el crecimiento, la madurez, es discipulándolo, ¿ok? Y entonces devolviéndolos a sus hogares. A veces, a veces especialmente aquí en Puerto Rico pasa mucho cuando se convierte un artista de esto famoso, pues entonces en lugar de ponerlo a discipular y devolverlo a la casa, lo quieren poner en tarima y saltan esos pasos, ¿no? Entonces terminan en crisis, ¿no? Así que, ¿cuál es el conflicto? ¿Cómo se resuelve? Ahí usted tiene mucha tela para cortar para el sermón. ¿Ok? Siga haciéndose preguntas. ¿Qué preguntas me surgen de la lectura? Cuando usted lee, ¿qué preguntas me surgen? ¿Ok? ¿Por qué el endemoniado dice legión de nombre? ¿Ok? Porque acuérdese que el principal opresor de aquel tiempo eran los romanos. Y la fuerza de los romanos, ¿dónde se mostraba? En los soldados, las legiones. De hecho, había una legión que fue protagonista de la invasión en el año 70 de Masada. eh, y esa legión, su mascota favorita era el cerdo. Es como todo se está conectando. Así que Jesús no viene a liberar a la gente en su carácter individual nada más del mal. Viene a liberar pueblos completos, naciones completas, gobiernos completos. Porque hay pecados individuales, familiares e institucionales. ¿Ok? Así que, ¿qué preguntas me surgen? Esas preguntas nos tienen que surgir. ¿Por qué? ¿Por qué legión? ¿Por qué de cerdos? Eh, ¿Por qué ellos temen ir al abismo? Todas esas preguntas son buenas hacerse. ¿Qué sentimiento experimento al leer el texto? ¿Me da alegría? ¿Me da temor? ¿Me da un sentido de reverencia, de temor reverencial? ¿Me da ese momento de esa satisfacción de cuando uno hace clic
y descubre una gran verdad que encaja, ¿verdad? Que uno dice, wow, de esas verdades que penetran y edifican, ¿no? ¿Con qué personaje me identifico? Claro, si leemos el relato de la sanidad de un paralítico, del ciego, nos es fácil identificarnos con un ciego. Cerramos los ojos y ya ahí podemos empezar a identificarnos. Pero el pasaje del endemoniado, ay, no, yo no me quiero identificar con este personaje. Pero la verdad es que cuántas luchas tenemos por cosas, desaciertos personales, pero también por desaciertos de toda una comunidad. Mire, aquí en Puerto Rico yo tuve una oportunidad de ir a ministrar en una cárcel de una institución carcelaria de menores, a un grupo, me permitieron llegar y compartir con ellos. Y cuando estoy esperando que trajeran el grupo, ellos allí recibían ciertos servicios, entre ellos educación, así que había una maestra, una señora maestra que estaba allí, se me acerca y me dice, se va a dar cuenta que la mayoría de estos jóvenes tienen discapacidades intelectuales, tienen problemas de aprendizaje. Y yo dije, wow, el sistema les falló, la sociedad les falló, las escuelas les fallaron, las iglesias les fallaron. Esos muchachos se quedaron sin dirección, sin guianza, cayeron en el mundo y fueron arrastrados. ¿Usted se da cuenta? Entonces, cuando miramos este endemoniado, vemos un hombre desnudo, despojado totalmente de su dignidad, violento, que no lo pueden aprisionar, descontrolado, que vive su morada, dice el texto, es entre los sepulcros, no tiene un hogar. El hogar es un ambiente de calor humano. Una morada es lo inerte, lo muerto, el edificio. Él tiene una morada y es entre los sepulcros. ¿Ok? Vemos que a todas luces la sociedad le está fallando a este señor también. Así que esta pregunta es sumamente importante. ¿Con qué personaje me identifico? Claro, la tendencia nuestra es inmediatamente, pues con Jesús, porque es el Salvador y va a ministrar milagros. Si usted quiere sacarle mucha información y muchos temas necesarios, impactantes al texto, recuerde mi frase, mire el necesitado en la comunidad y mire el necesitado en los textos bíblicos. Para Dios, en la revelación, el importante con el que quiere Dios que nos identifiquemos es con el necesitado, para que podamos ver bien lo que Jesús es capaz de hacer. ¿Ok? Así que, ¿con qué personaje me identifico? Eso es bien importante. ¿Qué veo? Imagínense cuando estudiemos el texto de alguna de las sanidades de los ciegos en la Biblia, ¿no? ¿Qué veo? Posiblemente si nos identificamos con el ciego, cierre los ojos, no va a haber nada. ¿Qué oigo? Cuando Jesús sanó a aquel hombre que era mudo, era sordo. ¿Ok? Entonces, siga dialogando con el texto. Una vez se hace toda esa línea de preguntas, vuelve, hágase, siga preguntando, agarra una libreta, ¿sabe? O la laptop, pone el texto, lo está leyendo y empieza a contestar estas preguntas. Y una vez las va contestando y les va poniendo información de su reacción a lo que está leyendo basado en las preguntas, vuelva de nuevo, lea el texto y siga leyendo y dialogando y pregúntese qué cambios han ocurrido en mi forma de comprender el texto. Luego que leyó todo eso, ¿qué luz nueva me dio? ¿Qué percepción nueva me está dando el texto? ¿Qué me está diciendo hoy, diferente a lo que siempre he escuchado? ¿A usted nunca le ha pasado eso? Que a lo mejor predicó un tiempo de un texto y cuando hoy lo lee, ¡wow! Descubre algo totalmente distinto. ¿Ok? Experiencia maravillosa, ¿no? Pues cuando usted está estudiando el texto con estas preguntas, deténgase y vuelva de nuevo. Léalo mirando esas respuestas a esas primeras preguntas que ya hice y vuelve y pregúntese,
¿Qué cambios han ocurrido en mi forma de comprender el texto? ¿Qué nuevas líneas de reflexión? ¿Ok? ¿Qué temas o ideas me sugiere el texto? Es porque esto es importante, porque ahí entonces usted me empieza a escribir temas para los sermones y pongo temas en plural porque un texto te puede dar muchos temas, una serie de sermones. ¿Ok? ¿Qué ideas, temas me surgen? ¿Ok? Incluso esas ideas te pueden llevar a buscar mayor información. ¿Ok? Anótalo. Eh, ¿Qué tipo de literatura se utiliza en el texto? Si es una epístola, si es un poema, si es un proverbio, porque cada tipo de literatura en el texto bíblico tiene una intención de enviar el mensaje diferente, ¿ok? Y a veces no, a veces nos distanciamos de esto y perdemos mucha información preciosa y preciada para poder utilizar a la hora de predicar. ¿Cuáles son las palabras claves del texto? ¿Ok? Todos los nombres en la Biblia tienen significado. Siempre tenga eso en mente. ¿Ok? Usted piensa en el libro de Ruth, por ejemplo. Todos los nombres ahí tienen significado. Ruth posiblemente apela a es más oscuro la definición, pero apela a esa fidelidad, esa determinación de apoyar, seguir, ¿no? Contrario a Orfa, que significa dar la espalda o mostrar la nuca, ¿eh? Que es la que decide volver. ¿Ok? Noemí, placentera. Mara, amarga. Malión y Quilión, enfermedad, debilidad. Yo no sé quién le pondría a los hijos esos nombres, ¿verdad? Porque yo no le pondría a un hijo mío el nombre de una enfermedad. Yo no le voy a decirle, Catajo, ven acá, dile a tu mamá que me... ¿Verdad? Pero usted se da cuenta del sentido, ¿no? En Jerusalén, en Belén, casa de pan, ¿no? Entonces se van a Moab. Entonces te ve todas esas definiciones, todo eso tienen definiciones que también nos dan mucha luz en el mensaje que trae el relato. Así, ¿cuáles son las palabras? Los nombres son importantes, los verbos son importantes. Los nombres de los lugares son importantes. ¿Ok? Todo eso nos da mensaje. Usted lee la historia de Abraham, que dice que era de Ur, de la tierra de Ur, que se crió allí, con su familia, y que su familia murió, su papá, murieron allí. Y Dios cuando interviene con Abraham, lo saca de allí, porque aquel lugar era de estancamiento, allí se nació y se moría, no se veía más nada. ¿Ok? Y que Dios lo llama y lo saca, porque Dios nos mueve a producir, a fructificar. Es de cómo los nombres, los lugares, todo esto es sumamente importante. ¿Qué dice la Biblia o qué dice Jesús? ¿Ok? Y entonces, ¿a qué se refiere, por ejemplo? Y esto es bien importante entender los contextos. Pues dice, hay cuatro evangelios. ¿Por qué hay cuatro evangelios? Porque el mismo mensaje se lleva de diferentes formas a diferentes personas. Ese es el mejor ejemplo. ¿Se acuerdan de que les hablé de la audiencia? Están hablando del evangelio, pero con audiencias distintas. Por eso hay cuatro evangelios. ¿Ok? ¿Eh? Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús? Todo eso es bien importante porque a veces mezclamos, brincamos los temas, los ligamos de un libro a otro y saltamos. Por ejemplo, cuando Jesús dice, si oyen mi voz, si escuchan mi palabra y mi palabra está en ustedes y la retienen, y todo el mundo piensa en la Biblia completa. No, no, ahí está hablando de la enseñanza, de la cátedra de Jesús.
Y usted dirá, "Ah, pero no de la Biblia, sí, toda la Biblia es buena y nos tiene muchas cosas que enseñar, pero en ese momento es importante que entendamos que está Jesús hablando de su cátedra, de su enseñanza, como cuando en Mateo dice, en la gran comisión, ¿no? Para enseñándoles que guarden todas las cosas y todo el mundo piensa desde Génesis para acá, no, no, en Mateo, que ese mes es Mateo. Y mire todas las cosas que Mateo recuerda de Jesús y enseña acerca de lo que enseñó Jesús. Y a esas son las que se está refiriendo que guarde. Y usted me dirá, pero las otras no son importantes. Sí, son importantes. Pero si queremos sacar el mensaje de Mateo, cuando dice enseñándole que guarden todas las cosas, tenemos que referirnos a las enseñanzas contenidas en Mateo. ¿Ok? Y eso nos va a dar mucho entendimiento del manejo del texto y no de desubicar los mensajes y entremezclarlos, porque podemos perder el sentido de lo que el escritor bíblico nos está tratando de enseñar y cada uno nos va a enseñar una verdad diferente que amplía. La Biblia es como un coro, no es una sola voz, no es un cantante solista, es un coro de muchas voces que suenan en armonía. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar esas voces para disfrutar esa sinfonía. ¿Qué? Vámonos acá ahora. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios. No todos a la vez. Mano Alexander, tiene la mano levantada. Luego la hermana. Bendiciones, bendiciones, hermano. Amén. Eh, es una pregunta la que tengo yo. Ujú, Por ejemplo, cuando usted habla acerca del endemoniado y que cayeron los cerdos al precipicio, hay mucha gente, muchas personas que ocupan ese texto como para no alimentarse de comida de cerdo, tan rica que es la comida de cerdo, se hermano. la pierden, sí, Entonces, sí. se comienzan a decir que dan ese argumento. Ahora, la pregunta mía en sí es esta. ¿Cómo puedo ocupar yo este texto o cómo puedo verlo en la actualidad? Por ejemplo, cuando habla del endemoniado, hablan de una persona que estaba encadenada, tenía fuerza, estaba Ujú, completamente desnudo, lo tenían alejado porque era una persona que era un peligro para la comunidad, ujú, ¿verdad? Es lo que logro ver en el perfil de este endemoniado. ujú, Ahora, mire, pasamos a esta época. Un endemoniado, una persona que anda endemoniada, debe de cumplir o no debe cumplir, sino que tendría las mismas cualidades que este endemoniado, o simplemente solo porque, ¿cómo le diría? O solo porque tiene algunas actitudes no adecuadas, entonces ya comienzo a decir yo hoy, tú estás endemoniado. ujú, Entonces, ujú. para decir, esta persona está endemoniada, podemos ver el perfil y asemejarlo a este endemoniado o es algo diferente lo que hoy se trata como un endemoniado, porque para todo ahora es, vos estás endemoniado, Sí, sí. vos tenés demonio y fuera espíritu, sal demonio. Entonces, Ujú. ¿cómo podría? ¿Será que puedo ocupar este perfil hoy en día que estaba este endemoniado? ¿O hay varias maneras diferentes de manifestarse un demonio o metérsele en una persona y decir, esta persona con seguridad y certeza está endemoniada? De hecho, es muy buena pregunta, porque precisamente fíjate lo que mencionas, ¿no? Estás tratando de comparar lo que se define hoy como un endemoniado y lo que el texto nos está enseñando. Y ahora mismo, cuando nos hemos acercado al texto, nos damos cuenta que hay unas cosas que no se están contemplando cuando hablamos de alguien endemoniado. Estamos muy llenos de Hollywood y del exorcista, las películas del exorcista, y pensamos que alguien endemoniado es el que empieza a virar la cabeza y no, no. Tenemos que empezar a entender que el endemoniado, según el pasaje, estoy hablando Biblia,
Y yo quiero enseñarles a mirar Biblia. Según el pasaje, una víctima del mal, una víctima de la sociedad, una víctima de su descontrol. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted dirá, pero pastor, pero ¿y esta gente? Sí, sí, hay unos trances del maligno donde el maligno posee y hay que liberar la gente y hay una dimensión, un aspecto espiritual, ¿no? Eh, pero, ¿cómo se llega ahí? Si empezamos a atender estas partes antes y entender y atender, vamos a ministrar gente y se los vamos a arrebatar de las manos al enemigo antes de que queden desnudos, antes de que queden desprovistos. ¿Ok? Entonces, vemos un hombre, como tú dices, lleno de fuerza que rompe cadenas, pero no tiene la fuerza suficiente para liberarse de la maldad que lo oprime. Pudiéramos decirle, es alguien con una condición de salud mental que la sociedad en vez de ayudarlo lo oprime más. Y en eso también consiste el sale endemoniado. Dice que yo no descarto lo que hablamos de lo que hemos visto, pero esto nos amplía la visión para empezar a reconocer al enemigo, porque volvemos. Quienes terminan, de hecho, en el texto, en el original, el sentido, cuando ellos llegan gritando a través de este hombre a Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? El texto entonces termina con el relato de que el pueblo es quien llega gritándole a Jesús. La palabra es igual, es un grito, ¿ok? Hermano, pero ahí dijo algo que es bien interesante, que debemos de Ajá, lograr diferenciar entre dos cosas. Ahí usted habló ahorita de salud mental. sí, Personas que tienen problemas de salud mental que a veces podríamos confundirlas con las personas que están endemoniadas. sí, Entonces, ahí tendríamos que poner un hincapié en cómo diferenciar, cómo bajo el espíritu poder discernir entre un problema de salud mental y un problema de una persona endemoniada, porque si es un no, problema de salud mental, pienso yo que sabemos se que Dios maneja en toda su diferente. misericordia podría Ujú, ayudar, pero claro, no va a liberar algo que no está como para liberar. Es problema de una salud mental que necesita otro tipo de tratamiento. Entonces, claro. ahí yo creo que es donde nosotros nos confundimos mucho, me incluyo, nos confundimos mucho y Ujú, comenzamos a dar hincapié que todo lo queremos espiritualizar, de que todo para nuestros ojos somos tan santos y tan espirituales que comenzamos a hablar de que ya ese problema se convirtió en un demonio y es un problema prácticamente claro. mental. Que tenemos ese apresurado diagnóstico, inmediatamente decimos, entonces yo no puedo exorcizar a una persona que tiene un conflicto, pero no puedo entonces darle consejería a un demonio. ¿Me sigue? Entonces, yo tengo que empezar a tener ese discernimiento y a mí me preocupa que a veces la iglesia no tiene ese discernimiento, todo lo llama en demonio. De hecho, incluso si hay diferencias de opinión, no, no, pero este hermanito está poseído, estás hablando a través del enemigo. No, no. O sea, tenemos que empezar a evaluar, ¿no? ¿Cuántas enfermedades las hemos declarado como demonios y no son demonios, son enfermedades? De hecho, en el tiempo bíblico, las enfermedades se veían como un producto directo del demonio y del pecado. Por eso Jesús empezó a corregir eso cuando les preguntan a los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres? Y él le dice, no, esto es para glorificarse al Señor. Sí, se les cambió la fórmula. Entonces, a veces los textos bíblicos nos van a cambiar la fórmula para ampliar nuestra visión y saber cómo ministramos y tener discernimiento y no apresurarnos a estar declarando todo demonio y exorcizando, porque finalmente nos damos cuenta que quién estaba más poseído, porque finalmente quién pidió que Jesús saliera fue el pueblo. Entonces, este hombre era un peligro para la sociedad
o la sociedad era un peligro para este hombre que lo empujó a este descontrol emocional, social y espiritual. ¿Te fijas lo que quiere decir? Y eso es importante. Hermana Wendy, disculpe que te lleva ratito con la mano levantada. Ah, tranquilo. Profesor, un comentario también a modo de broma, así como usted, Ajá, con este cuestionario que usted nos ha dado, vamos a ok. cumplir Salmos 1 que dice, bienaventurado el que medita en la ley de Jehová de día y de noche, porque para poder llenarlo vamos a tener que durar día y noche. Sin embargo, pastor, quiero recalcar la pregunta que usted ponía de qué no dice el texto. Lo Ujú. digo porque como estamos en tiempos en que la gente quiere revelación nueva, quiere cosas nuevas de Oh, la sí. palabra, entonces a Ujú, veces, como usted dice, se extiende el ujú. texto conforme al interés de quien lo está Claro, exponiendo o que claro. está tratando de llenar una necesidad del público Ujú, que lo está escuchando ujú. para ganar aceptación. Entonces, esa parte donde nos detenemos a decir, espérate, pero ¿esto lo dice o no lo dice el texto? ¿O lo estoy diciendo Claro, yo o lo estoy interpretando yo? Porque sí, usted puso que no dice el texto, pero también hay una parte que usted dice, identifique quién está hablando. O sea, ¿está hablando ujú, Jesús? ¿Está hablando quién? Para, como usted dice, no salir de ahí con doctrinas o con enseñanzas basados en un claro, solo versículo, probablemente. seguro. Y en una interpretación muy, muy particular que posiblemente está viciada. O sea, si yo, acuérdense, queremos ser buenos predicadores, tenemos que ser buenos intérpretes de la Biblia. Y la primera característica que yo le invoco a la gente cuando quiero que sean buenos intérpretes es que sean humildes. No sea soberbio, no sea arrogante ni orgulloso. Usted no se lo sabe todo. En el momento que se lo sepa todo, tóquese, porque a lo mejor ya fue o traspuesto o muerto. Ya, como dice el apóstol Pablo, ya estamos cara a cara, pues ya ahí vas a ver cómo fue hecho todo. ¿Eh? Pero mientras tanto, nuestro conocimiento es limitado, es parcial, así que hay que tener humildad, profundidad, pero humildad. Buscar entonces con mayor responsabilidad para decir lo más que se acerque. ¿Eh? Entonces, definir, como dice la hermana, o sea, ¿quién habla? ¿Quién dice? ¿Por qué dice? ¿A quién le dice? Ahí que está el mensaje. ¿Ok? Cuando miramos todo esto, eh, podemos entonces construir un buen sermón, unos buenos temas. Entonces no estamos hablando de cosas eh, repetidas o recicladas. Sermones que escuchamos por ahí, este es original. Usted puede escuchar otros sermones y aprender cosas y sacar información, pero siempre busque esta experiencia aparte como predicador. Pídale a Dios que le hable. Lea, estudie, pero luego de con todo ese conocimiento y lectura y estudio, acérquese al texto usted y Dios y pídale, Señor, ahora háblame a mí. Entonces todo esto usted va a ver cómo el Espíritu Santo empieza a iluminarle, y empieza a dirigirle y lo pone en perspectiva. Entonces, lo que hemos venido hablando de este relato, ¿no? Del endemoniado, nos ubica, ¿no? ¿Qué luchas tiene? No es una etiqueta, todos inmediatamente llamamos a este hombre el endemoniado y vemos las legiones. Entonces, ¿no son también esas etiquetas las que llevan a que la gente quede poseída? Esas etiquetas que le decimos a la gente no puede, o tú estás rechazado, tú no tienes parte ni suerte aquí. Qué buenos somos para esas cosas, ¿verdad? Yo recuerdo un jovencito, a mi esposa me cuenta, mi esposa se crió en la iglesia que nosotros pastoreamos en el día de hoy. Ella se crió en esa iglesia. Y ella me cuenta que en un momento dado había un joven que llegaba en bicicleta, entraba por la parte de atrás de la iglesia y se quedaba muy atento. Ya había empezado el culto, escuchaba el mensaje, cuando hacían el llamado, pues él se montaba en su bicicleta y se iba y no fallaba los domingos. Pero vamos a decirlo así, llegaba tardecito, no para tocar, conectar a nadie, y se iba rapidito. Pero un día estaban dando la Santa Cena y él llegó en su bicicleta como de costumbre y cuando ve que están dando la Santa Cena comienza a caminar hacia la Santa Cena para participar. Y un hermano líder de la iglesia se levantó, le echó el brazo y le dijo, no, no puede pasar porque tú no has hecho profesión de fe aquí.
que saben ellos si se ha convertido o no, pero lo detuvo. Y el muchacho muy humilde bajó la cabeza y se fue a su sitio. Cuando se acabó el culto, como siempre, se montó en su bicicleta y se fue. Y nunca más volvió. ¿Te das cuenta que a veces ponemos una etiqueta? Este es cristiano, este no, este se convirtió, este no, este puede tomar la Santa Cena, este no. Y entonces con esas acciones podemos ser piedra de tropiezo. Uy, uy, mejor amarrarse, como decía Jesús, una piedra de molino y tirarse al río, ¿no? Que ser piedra de tropiezo. Cuidado, cuidado con ser demasiado eh, eh, confiado de que tenemos la autoridad de quién entra y quién no. Uy, mano, Alexander. Eso me recuerda, hermano, una experiencia que yo pasé hace tiempo en la iglesia en Nicaragua. No recuerdo qué puntos no estaba yo de acuerdo en algo, en una reunión, y yo creo que el domingo tocaba Santa Cena. Y luego después el pastor me dijo, usted no debió haber tomado la Santa Cena, me dijo. Y yo me quedé así. ¿Y por qué, querido hermano pastor? Le digo, no, porque usted tuvo que haberse arrepentido y comenzó a decirme un sinnúmero de cosas. Wow. Bueno, si usted lo dice, le digo yo, le voy a pedir perdón a Dios primero, le digo, y después perdóneme usted, no lo vuelvo a hacer. Sí, sí. Entonces, logro entender luego de que cuando Jesús hizo la Santa Cena, la última cena, ¿quiénes estaban con él? ¿Quiénes eran las personas que estaban con él? Y aparte de que yo pienso de que nosotros no debemos de sugerir ni juzgar a las personas en ese aspecto. Es una comunión entre Dios y el que la va a tomar, la Claro. manera en cómo él está humillándose al Señor. Para ese entonces yo era un poquito más calladito. Hoy no, hoy soy un poco más rebelde, pienso yo, Sí, porque sí, sí. me gusta hablar un poco con nuestros hermanos pastores cuando tienen ciertas cosas, a veces que ellos piensan o dicen de que no, que el mundano o el que no tiene el espíritu no puede tomar ciertas cosas en la iglesia, pero pienso yo que el único que puede hablarnos y dirigirnos de esa manera es nuestro Señor. Porque Sí. traigo recuerdos que cuando yo estuve en la cárcel, hermano, ahí nadie miraba si usted era cristiano o no era cristiano. Ujú. Si usted tenía el amor de pasar al frente a leer una lectura en medio de 500 personas, usted lo hacía y le decía, ok, Claro. hermano, estúdiela. Y esperamos en Dios, pues, que primero antes de hablarle a las personas, le hable a su vida y cambie su Ah, vida el Señor. Entonces ya pasaba el delincuente, ya pasaba el violador, ya pasaba el ladrón, ya pasaba el asesino y lo claro. hacía. Y tal vez al siguiente miércoles lo volví a hacer y cuando mirábamos a esa persona era más cristiano que muchos que lo señalaban al decir, no podés vos hacer esto ni Claro. hacer aquello porque no eres Ujú. convertido. Entonces yo creo que eso nos deja un poco de lección en que no debemos de juzgar ni mirar a las personas por lo que según aparentemente Ujú. son. El único que puede y escudriña los corazones es Cristo. Entonces yo solo me Claro. quedé así, oh, y después comencé a estudiar y bueno, digo yo, que sea Dios el que nos hable en nuestra vida día a día. Claro, de hecho, vale, date cuenta que porque en la cárcel no había ese problema, porque no había duda de que todos eran pecadores. En la iglesia hay unos se sienten que no y otros que sí, ¿no? Entonces ahí es que está el problema. ¿Eh? Ahora, tampoco se entiende la profundidad de la santidad. Queremos defender la santidad de Dios y no estamos entendiendo el poder de la santidad. Moisés era prófugo de la justicia y vivía eh, arrimado, decimos en Puerto Rico, a su suegro, cuidando de sus ovejas, ni propiedades tenía, cuando Dios se encontró con él. A lo mejor usted y yo con nuestra santidad ni lo dejamos que entre al templo. Y Dios lo rodeó con su santidad. Cuando Moisés vino a darse cuenta, ya estaba en medio de la santidad del Señor. Y es la palabra del Señor la que lo conciencia, que le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. Y ahí es que cobra convicción Moisés y cae postrado. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para detener eso?
parando a la gente antes de que ni siquiera se dé cuenta de que la sal se está ardiendo. No mire para allá, que eso es santidad y no se atreva a acercarse. No, déjelo que se acerque. El pecado humano no ensucia la santidad de Dios. La santidad de Dios es gloriosa y poderosa para transformar al pecador. Yo no Amén. sé, pero esa ha sido mi experiencia. No suban al púlpito con chapas, decía uno. O si va a subir aquí al púlpito, ¿cómo le llaman? Eh, Al altar. al altar. No suban al altar en las mujeres, no pueden subir al altar con pantalón, tienen que subir con falda. No suban las mujeres con chapa, con prenda. Aquí es sagrado. Aquí cualquiera que entre en pecado, suba aquí, peligroso. ¿Eh? Y volvemos, y ahí traemos otro tema. La noción de lo sagrado. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Estamos todavía con el tema de lo sagrado, con el templo del Antiguo Testamento, el lugar santo, el lugar santísimo. No nos damos cuenta que ya la gloria de Dios cubrió toda la tierra. No nos damos cuenta que toda la tierra ya es sagrada con el Evangelio de Jesucristo. Que todo lugar se vuelve un altar donde hay un ser humano necesitado de Dios y alguien que lo pueda guiar. Ahí hay un altar. Así que para mí, mi conducta cristiana santa tiene que ser la misma en el altar, frente al altar, fuera del templo, en mi casa, en mi trabajo, entre mis amigos, entre mis vecinos, porque toda la tierra está siendo llamada para la gloria de Dios. Entonces, en ese aspecto volvemos. Tú te das cuenta que a veces vamos con unas lecturas a la Biblia ya acondicionadas, ya dadas. Entonces nos perdemos de vista lo que sí realmente enseña la Biblia, ¿no? Y este asunto de escoger quién sí, quién no, de qué forma sí, de qué manera no. Cuidado. En un momento más, los discípulos se acercan molestos con donde Jesús le dice, mira, por ahí hay unos que están hablando y predicando y sanando y quería que Jesús los detuviera y Jesús le dice, el que no es contra nosotros, con nosotros es, déjenlo quietos. A veces queremos limitar y establecer límites hacia el alcance de lo que Dios y el Señor ya está haciendo, su Espíritu Santo está haciendo. Y nosotros queremos decirle, no, llega hasta aquí porque hasta aquí es que estamos. No hagamos eso. Yo creo que el Evangelio tenemos que empezar a verlo como es. Cuando Jesús nació, el canto de los ángeles fue gloria a Dios en las alturas. Y no dijo, y aquí entre los pastorcitos, paz. No dijo, no, bueno, incluyan Jerusalén. No, un poquito más, Samaria. No. Dice, y en la tierra, paz. En la tierra. Y esa noción tenemos que empezar. Fíjense que lo que estamos haciendo es preguntas al texto. Y como decía la hermana Wendy, tenemos que meditar de día y de noche. Haga este ejercicio, en verdad, hermana, no le va a tomar tanto tiempo. En la medida que lo empezamos a practicar, estas preguntas nos empiezan a surgir. Y de hecho, a veces con contestar una sola de las preguntas, ya usted empieza a agarrar temas. ¿Quién habló aquí? ¡Wow! Mira lo que está diciendo. Con contestar una sola palabra. Miren, por eso también el estudio de los idiomas en los originales, ¿no? En griego, en hebreo. Usted sabe que la Biblia en verdad está escrita en griego, hebreo, arameo. No es español ni en inglés. Esas son traducciones. ¿Ok? Así que las traducciones tienen limitaciones. Pues te va al original y puede tener una comprensión mayor. Ahora, no podemos decir que esta traducción está equivocada. No, porque todos estos traductores eran maestros de Biblia y son expertos en el idioma y están traduciendo lo mejor que pueden. Pero esto es dinámico porque van descubriendo, por ejemplo, el Salmo 23 que todo el mundo conoce. Jehová es mi pastor, nada me faltará, es la expresión. Pues muchos estudiosos del lenguaje se han dado cuenta que ese mismo texto se puede traducir en lugar de nada me faltará, Jehová es mi pastor, nunca me falta.
wow, un matiz totalmente distinto. No es lo mismo que nada me falte a que Dios nunca me falte. Porque aunque Dios esté ahí, aunque me falte todas las cosas, pero si Dios nunca me falta, yo sigo avanzando. ¿Te fijas que es bien distinto? Entonces eso le da otra línea de reflexión. ¿Ok? Y esto es sumamente importante. Yo a veces la sola lectura, leer qué dice, nosotros siempre pensamos, no, no, pero es que lo, y vuelvo, vamos con el Salmo 23, Salmo conocido, todo el mundo llama ese Salmo, el Salmo del buen pastor, porque comienza: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos, me hará descansar junto a aguas de reposo. Usted conoce ya el Salmo, pero ese Salmo no es solo el Salmo del buen pastor. Porque cuando empieza a decir, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, usted nunca va a ver un pastor de ovejas poniéndole una mesa a las ovejas, ungiéndole con aceite y poniéndole una copa rebosante de vino. Nada, eso no lo hace ningún pastor con una oveja. Ya se da cuenta que cambió el tema el Salmo. Ahí está hablando de un anfitrión que recibe en la casa, que unge la persona, que le pone mesa porque viene deambulando de caminar en los desiertos. Así que el Salmo 23 no es solo el Salmo del buen pastor, es el Salmo del buen anfitrión. Dios es nuestro buen pastor y Dios es nuestro buen anfitrión. Ese salmo tiene dos partes, pero como leemos con las ideas que ya nos han dado, cuando leemos el Salmo 23, ¿qué leemos? El Salmo del buen pastor. Ah, sí, es de la vida del pastor. De hecho, yo he visto gente forzando el texto diciendo, no, no, porque cuando unge la oveja y la mesa, ¿cómo me lo explica? ¿Cómo me explica que le da una copa? Yo nunca he visto una oveja que bebe de una copa. ¿No? Entonces, ahí nos damos cuenta de la importancia de leer. Lea como niño curioso que quiere, o niña curiosa que quiere simplemente descubrir qué dice, qué dice. Y desde ahí entonces captar y recibir palabra de Dios. ¿Ok? Y desafíe lo que siempre se dice. Hágale preguntas, cuestiónele. Decía un sacerdote católico, le decía a un pastor evangélico: si algo estoy extrañando de los evangélicos es que ya no reforman y ya no protestan. A veces lo damos todo por sentado. No, no, evalúe. La Biblia nos llama a probar los espíritus. Se levantó alguien y te dio una profecía, pruebe ese espíritu, si es de Dios o no. Tengamos esa. Ahora, ¿cómo se agudizan los sentidos espirituales? Pues, escudriñando, orando, metiéndose con Dios. ¿Ok? Y una vez hace eso, se logra. Hasta aquí, otras preguntas, comentarios. Aprovechenme, mis hermanos, que la noche está cayendo. Bien, mis amados, ya no los voy a torturar más. Ha sido bueno por hoy. Qué bueno que están pendientes a las tareas, me gusta eso. Sigan, acuérdense, estamos trabajando en construir sermones. Tiene uno del Antiguo Testamento, uno del Nuevo Testamento. Todo lo que yo le estoy pidiendo es a base de eso, ¿ok? De esos textos que usted ya seleccionó al principio. Así que vayan construyéndolo. Haga el ejercicio. No se lo voy a poner de tarea en la vamos, porque no le voy a complicar, pues me llenarían demasiado. No, no, no. Pero haga el ejercicio. Ese es un extra para usted. ¿Ok? Agarre los textos que escogió del Antiguo y Nuevo Testamento y hágale esas preguntas brevemente, no se ponga muy exagerado. Hágala brevemente y ponga a ver qué descubre nuevo. Haga el ejercicio con esos textos, que ya los conoce, que son sus favoritos. ¿Ok? Ahora sí le voy a poner otra tarea. No se ilusione que le voy a poner otra tarea, no se escapan. El Señor les va a traer eso a ustedes. ¿Ok? Bien, mis amados, vamos a terminar con un momento de oración para cerrar. Hermana Wendy, por favor, despídanos en oración. Bien, oremos.
Y Dios, te damos muchas gracias por este espacio que hemos tenido hoy, por esta clase, por el aprendizaje que has traído a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino ponerlo en práctica, Señor, al escudriñar tu palabra. Sí. Bendecimos, Señor, la vida del pastor Marcos, su familia, su esposa, Señor. Que tu cuidado y protección esté con ellos donde quiera que vayan, y así con mis demás compañeros, Señor. Que tu gracia hoy les acompañe con sus familias, Señor, y que al descansar puedan tener paz, descanso y nuevas fuerzas. Te damos gracias, mi Dios, por este maravilloso día. En el nombre de Jesús, amén. 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 Dios me los bendiga, les guarde, descansen, Hermano, cuídense mucho. bendiciones. Nos Bendiciones. vemos. A Ale le da doble tarea, pastor. Sí, sí, doble porción, doble porción. Dios le bendiga a todos. Bye, cuídense.